MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Ezra Shabot, te mando un gran abrazo virtual, obviamente. ¿Cómo estás, Ezra? Muy buenos días. Hola, Luis Cárdenas, buenos días al auditorio. Pues sí, esto se ha convertido ya en una situación en donde ganar tiempo es básicamente la clave de poder detener esta terrible enfermedad. Y creo que en este sentido, en este momento en donde por supuesto los mercados siguen vueltos locos, porque pues se trata, como ya lo habíamos mencionado en ocasiones anteriores, Luis, de paralizar el planeta. Simple y sencillamente, no hay de otra. Estamos viviendo un momento en donde lo único que queda es paralizarlo, cerrar todo, separarse todos, y a partir de ello, lo que creíamos originalmente que no se tenía que hacer, pues hay finalmente que hacerlo, separar, cerrar, y esto implica necesariamente una caída brutal, no solo en la actividad económica, sino en la vida cotidiana de los individuos, y simplemente tener que vivir en emergencia durante al menos 4 semanas de aquí en adelante. ¿Por qué llegamos a esto? Creo que esto, cuando uno ve en retrospectiva lo que pasó con el SARS en su momento, o incluso con el H1N1, uno ve que esto es producto básicamente del fracaso de políticas proteccionistas, de políticas de cerrazón. Cuando China, en fines del año pasado, Luis, termina por cerrar, por cortar información, por intentar simplemente decir que pues esto no pasaba, hasta que finalmente esto se sale de su propio control. Y después los Estados Unidos, que está también desconectado por un señor que insiste en que no pasa nada y que esto es solamente como una gripa, y vamos caminando en una lógica de desconexión, que es finalmente lo que hemos vivido desde hace 4 años o más, desde el Brexit, un modelo proteccionista de desconexión entre países. Lo que era la globalización, el modelo de coordinación de mercados, de coordinación de políticas globales, de políticas generales, que permitían acciones en donde las instancias como Organización Mundial de la Salud u otras tenían la posibilidad de actuar en serio, de verdad, para que los gobiernos tuviesen la capacidad de responder ante una emergencia de esta naturaleza. Hoy ya no le hacen caso. Cuando Organización Mundial de la Salud lanza emergencias desde fines de diciembre, nadie los toma en cuenta, porque ahora ya no tienen ningún valor, porque ahora las instancias globales, las instancias de salud a nivel internacional, no tiene ningún peso, porque los gobiernos decidieron, gobiernos como el propio gobierno inglés o el gobierno norteamericano o el propio gobierno mexicano, decide que simplemente esto tiene que decidirse a partir de una lógica interna. Cada quien tiene que hacer lo que cree en su momento sin conectarse con el resto del mundo. Y esto es lo que estamos viviendo. Trump cierra la frontera con Europa básicamente por su propia decisión en forma unilateral. Europa protesta no porque no se haya tenido que hacer, sino porque no está dado este proceso como parte de una política global para tratar de parar este mal. Y entonces lo que tenemos, Luis, es básicamente esta irrupción de, por un lado, de un miedo brutal, fundamentalmente de toda la población, y de gobiernos que actúan de manera tal que lo que tratan de hacer es a ver cómo, pero parar en forma, a veces sin plan alguno, la actividad, medidas que aparecen en un lado, en otros no se toman la misma acción, no existe esa coordinación, y por ello tenemos estos picos en unos lados y en otros no. ¿Por qué Italia está inundada? ¿Por qué otros países consiguen contener el propio virus de manera mucho más eficiente? Cada uno actuando bajo el principio de sálvese el que pueda, de hacer que pues finalmente esto se transforme en un modelo en donde el que pueda lograr la mejor política sea el que se salve, y el que no, pues lástima. El que pues tenga que sacrificar a sus viejos, pues es su problema, y el otro pueda finalmente sobrevivir. En esa estamos. El más fuerte puede sobrevivir y el débil a ver cómo se las gasta. La Reserva Federal ayer decide que baja las tasas a 0 en algo que pues no es un problema de demanda. No estamos viendo una crisis
crisis financiera y que lo único que provoca es que los mercados hoy prácticamente se vuelvan a caer. Hoy ya los futuros de Standard & Poor's están en mínimos hacia abajo, las monedas otra vez, el peso mexicano arriba de los 22.50. ¿Por qué? Simplemente pues porque esto es la desorganización total, esto es la falta de una línea clara de cómo manejar a nivel internacional y creo que también a nivel nacional la estrategia política que te daría la capacidad para enfrentar el virus, para manejarlo como tal. Y en eso Claro. pues solamente queda la posibilidad, Luis, de que cada quien haga lo mejor posible y pueda controlar con medidas cada vez pues más duras, es cierto, pero más efectivas, esto que pues definitivamente en las próximas semanas será muy, muy difícil de controlar. Es muy difícil de controlar, me llama mucho la atención lo que menciona Serra, una especie de darwinismo social, evidentemente. El más fuerte va a sobrevivir y solamente el más fuerte va a tener posibilidades, el más débil. No quiero ni pensar lo que va a suceder con México, pues va a tener afectaciones severas. Todo esto pudo haberse detenido, se pudo haber organizado de otra manera, pero pues sí, vivimos estos populismos que confinan a las naciones a tomar sus propias decisiones. Ejemplo claro, lo que está sucediendo entre Alemania e Italia, ¿no? O sea, sí, inclusive hasta en los asuntos de cerrarse fronteras, de no poder pasarse el asunto de medicamentos y sobre todo de insumos para hospitales, ventiladores, camas, que ahora Italia está demandando, pero que pues Alemania parece ser está cerrada porque dice los voy a necesitar yo. Pero en medio de todo esto pones algo clave porque pues ha sacado mucho de onda, déjamelo decirlo así, a analistas financieros, a economistas, porque pues con los anuncios que da la misma Fed, con los anuncios que da el señor Jay Powell, con el mensaje de Trump diciendo que esto lo convierte en la economía más fuerte o en el país más fuerte, pues los mercados están reaccionando de otra manera, quizá ante la incertidumbre que viene. No sé si te parece, si rápidamente escuchamos al presidente Trump cuando señalaba pues hace unos días que baja la tasa a 0% prácticamente allá en Estados Unidos, pues que esto lo fortalecía. Escuchemos. Eso nos hace el país más fuerte del mundo financieramente por mucho. Y eso nos pone en línea con lo que son los otros países. En realidad tienen tasas negativas, pero mira, lo hemos reducido potencialmente a 0. Es un gran paso y estoy muy feliz de lo que hayan hecho. Pero los mercados no lo están tomando así, Esra. ¿Por qué? Porque no es un problema de demanda, es un problema de miedo. O sea, tú puedes bajar la tasa a -10 si quieres. El problema aquí no es un problema de que la gente esté apanicada porque hay un problema de hipotecas que se vinieron para abajo o que hubo algún tipo de estafa a nivel internacional y que quebró Lehman Brothers no, y entonces tú tienes que soltar dinero para darle confianza en la economía. Que hay un problema de miedo a morirse. Y eso no se resuelve fundamentalmente con bajar la tasa de interés a 0, a -1 o a -2. Entonces, hacer eso que probablemente, pues sí vaya a funcionar como mecanismo para ayudar a que la gente vaya y pueda obtener créditos pues prácticamente en 0 y esto pueda posteriormente echar a andar la economía, pero en este momento está bien, que lo hagan, no es que esté mal, pero no ayuda, no te da la posibilidad de reactivar, porque no hay nadie que vaya a salir a consumir, porque nadie va a invertir, porque ya llegamos tarde. Es como si el día de hoy finalmente aparece, o mañana, hoy está aquí cerrado los mercados, etcétera, mañana el gobierno mexicano decide que sí le entra la reforma energética y abre los farm outs y abre las inversiones en Pemex. Pues sí sería una buena noticia, pero creo que ya es demasiado tarde porque hoy las inversiones para petróleo que está en el suelo pues están paradas. Hoy lo que convendría sería evitar seguir metiendo dinero en una refinería cuando los precios de la gasolina pues van a estar en el suelo, porque por lo menos durante la primera mitad de este año esto va a estar totalmente paralizado. Entonces la verdad es que cuando llegas a estos niveles en donde el tema es
es un tema de confianza, es un tema de creerle a los liderazgos, es un tema de que alguien pudiera darle confianza a la gente de que lo que se está haciendo en el terreno de la salud, en el terreno de controlar el virus y la mortalidad del mismo, pues está bien y las cosas van a caminar bien, y entonces la gente puede recuperar un poco de el desaliento, o sea, salir de este desaliento, salir de esta situación de angustia y poder otra vez pues empezar a consumir y empezar a invertir. Ese es el problema. Por eso es que, bueno, pues ahí está la reacción de los mercados. No te da porque no es un tema económico, es un tema de miedo, simplemente del terror que implica la posibilidad de no salir vivo de esto. Y esto es el pánico en el que estamos viviendo. Y ahí está esta situación. No es que haya que alarmarse, porque esto no es la peste negra ni nada por el estilo. Pero aquí no hay de otra. Mientras más rápido le metamos al aislamiento, más rápido vamos a salir. Los chinos lo hicieron brutalmente con un modelo dictatorial en el que además lo que hicieron en Wuhan, Luis, fue pues, cerrarlo, y que el que sobrevivió y el que no, pues lástima, y se acabó el asunto, y ahora ya pueden entrar libremente y los chinos pueden empezar por lo menos a salir de esta parálisis. Lo que le pasa ahora es que el resto del mundo va a estar parado, y entonces nos vamos a aventar por lo menos un mes, 8 semanas de una parálisis en la cual pues no estamos acostumbrados a hacerlo, por lo menos no en Occidente, estar adentro, lavarse las manos, no salir a lugares en donde haya mucha gente, y bueno, pues eso es lo que hay que hacer independientemente de los enormes costos que esto conlleva. Perdón por alargarme. No, para nada, Esra, muchísimas gracias. Nos quedamos con esa frase, creo que se resume de manera impactante, de manera muy precisa. No es un problema de demanda, es un problema de miedo, y de ahí que vemos las reacciones que están teniendo los mercados en estos momentos, y a ver cómo se van moviendo a lo largo de las siguientes jornadas. Pues va a ser muy complicado en muchos sentidos. Esra, gracias, muy buenos días. Al contrario, buenos días al auditor.